Su grabación y listo. Entonces, muchas gracias por aceptar esta entrevista, Abue. Y No, al contrario. la primera pregunta sería, ¿qué derechos consideras que son los más conocidos y respetados? Los derechos más conocidos y respetados en México. Pues yo creo que en México hay una cultura, una cierta cultura que permite que la gente hable, a veces sin tener exactamente el conocimiento de causa, pero sí la gente sabe que tenemos derecho de ser libres, no, nadie nos puede esclavizar, la gente sabe que tiene derecho de trabajar o de no trabajar, la gente trabaja donde quiere y no hay quien la obligue, la gente sabe también que tiene derecho de educación, de educarse, de ir a la escuela. Los padres saben que los hijos pueden ir a las escuelas que ellos quieran, privadas, públicas, confesionales o no confesionales. Yo creo que hay un gran conocimiento de las libertades, libertad de pensamiento. Eh, pues me parece que en términos generales tenemos ideas claras de lo que son nuestros derechos como personas. Sabemos, por ejemplo, casi todo el mundo sabe que no te pueden detener sin orden de aprehensión. Eh, Ujú. Casi todo el mundo sabe que los juicios deben ser abiertos. Yo creo que hay una gran cultura pragmática, no tanto que se derive del estudio de la academia o de que la gente conozca la Constitución, porque la Constitución es como la Biblia, son los grandes desconocidos, todo el mundo habla de ellos y no mucha gente los ha leído. Entonces me parece que sí hay un conocimiento general sobre los derechos. Lo que pueda fallar finalmente, pues es su aplicación. Pero tengo la impresión de que sí se conocen los derechos y pues los que te he mencionado serían los más comunes. Ahora con la pandemia, pues la gente sabe que tiene derecho a la salud, la gente sabe que tiene derecho a la salud y hacia allá van encaminados los esfuerzos del gobierno de Ujú. dar todas las vacunas, vacunar a toda la población, somos más de 100 millones, gratuito, cosa que no sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo creo que en muchos países están cobrando la vacuna, según entiendo, en Estados Unidos la están cobrando. Entonces, en México sí tenemos ese conocimiento, la Constitución nos da, eh, es pródiga en derechos a los ciudadanos. Muy bien. Y de los derechos humanos, ¿cuáles crees que son los que más se vulneran? Los derechos que más se vulneran, pues están relacionados con la autoridad, ¿no? Ya sabemos que el derecho, el mundo del derecho, es un mundo dual. Por un lado impone derechos y por otra parte impone obligaciones. En el caso de los derechos humanos, de las garantías individuales, son los derechos que tiene el ciudadano para defenderse de los actos del Estado. Y el Estado tiene la obligación de respetar esos derechos. El Estado ha sido omiso y en este país, pues peor. Cada día se ha estado luchando porque eso sea, por erradicar ese mal. Pero en México se vulneran mucho los derechos eh, humanos cuando caemos en el campo, por ejemplo, del derecho penal. En el derecho penal, eso de que la gente debe ser aprendida y puesta de inmediato ante la consideración de un ministerio, consignarlo ante un ministerio público, pues no siempre se cumple. Y que el Ministerio Público tiene 72 horas para presentar ante un juez o dar la libertad a la persona detenida, no siempre se cumple. Que el Estado tiene la obligación de no tortura. Ese es un derecho humano importantísimo, de no torturar a la gente. Pues es letra muerta en muchos aspectos porque el tipo mal encarado que llega y aprende al pobre individuo, sea culpable o sea inocente, pues le ponen una golpiza para que confiese lo que la policía estima que debe confesar. Entonces, ese es uno de los derechos que se vulneran más en el país. El derecho
el respeto a la integridad de los ciudadanos, el respeto a las leyes que tienden a protegernos. Otros delitos que también, otro problema grave que hay en materia de derechos humanos está relacionado con la libertad, con la ideología, con las creencias políticas. Ya sabemos, hemos visto a lo largo de la historia del país cómo se reprime a los disidentes, a las personas que no piensan igual. Entonces, sabemos que mueren en condiciones extrañas o que eventualmente desaparecen. Ese es otro derecho que tenemos, a que nadie nos desaparezca, lo que se llama ahora desaparición forzada. Ese es un delito que se acaba de incluir más recientemente en la Constitución, que no tiene derecho el Estado a desaparecernos. Y pues el país está lleno de desaparecidos. Decía por ahí el padre Solalinde que México es un cementerio, todo el territorio mexicano es una fosa común. Quizás sean los derechos que más se vulneran. Hay otros derechos también relacionados con las mujeres, que desde luego habría que atender, habría que poner más cuidado. Pero esto no es por falta de reglamentación, es simplemente por la falta de aplicación estricta de la ley. Entonces, se hacen distingos donde no los debe haber, distingos por sexo. Entonces, las mujeres están luchando, algunas encarnizada y pienso yo que con métodos equivocados, porque eso se termine. Pero yo creo que eso no requiere una actualización de la ley, sino una actualización, un cambio de conducta, un cambio de patrón, un cambio de conciencia social. Y eso, pues es extremadamente difícil porque es una herencia que tenemos que viene ancestral, a sentir que la mujer no tiene la misma capacidad del hombre, lo cual por supuesto es falso. Entonces, hace falta un poco más de empeño en cuidar que la mujer tenga esos mismos derechos que el hombre, pero yo creo que esto no se necesita traducir en leyes, porque las leyes no están haciendo el distingo entre un hombre y una mujer. Ante la ley todos somos iguales. Salud. Gracias, Saúl. Muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿qué derecho crees que debería ser añadido como derecho humano, si es que hay alguno? Pues no creo, hijo. Yo creo que los derechos humanos es una materia ampliamente estudiada. Yo tengo la impresión, salvo equivocarme, que pues los derechos humanos arrancan desde la Revolución Francesa, si no es que antes. Yo ahora lo que recuerdo es pues, a la Revolución Francesa pidiendo la libertad, la igualdad y la fraternidad, pues son derechos humanos. Y después se perfeccionan con la carta que elabora la ONU, que establece los lineamientos básicos, elementales que deben cumplirse en cada país. Y yo creo que las circunstancias sociales no han cambiado como para que ameriten la inclusión, la modificación, en nuestro caso de la Constitución, para añadir nuevos derechos. Yo creo que lo que se necesita es que se respeten, que haya voluntad de respetar esas garantías, esos derechos humanos que nos corresponden a todos los ciudadanos, a todos los seres humanos, y que no se transgredan, que no se vulneren. Con eso estaríamos perfectamente cumplidos. Quiero decirte que México, las constituciones mexicanas han sido adalides en esa materia. La constitución de 1857 ya lo consigna y la del 17 lo perfecciona. México ha sido un país de avanzada en materia de derechos humanos, cuando menos en papel. Y esto se sigue perfeccionando, se sigue buscando el enfoque social. Yo creo que ese es un aspecto muy importante también y creo que en la actualidad se está buscando pues asistir, dar una asistencia social a toda esa gente que se fue quedando rezagada, campesinos, desempleados, etcétera. Entonces, yo creo que en materia de derechos humanos estamos
mm, teóricamente, ideológicamente, estamos bien. Lo que faltaría sería la praxis, la práctica, que en la práctica se respeten, se cumplan. Y yo pienso que estaríamos bien. Muy bien. Y la última pregunta sería, ¿qué derechos consideras que son de los que más gozas? Ay, gozo de tantos derechos y tú también, y todos. Podemos gozar del derecho de decir lo que queramos. Hoy estamos viendo que hasta el propio presidente se le ataca con majaderías, con insolencias, con faltas de respeto, que todavía el sexenio pasado eso habría significado probablemente desapariciones, probablemente amenazas, probablemente cierre de estaciones de radio y televisión. Tenemos una libertad en ese sentido irrestricta. Tenemos la libertad de movernos a donde querramos. Si tú te quieres ir a desayunar pastes a Pachuca, te vas y te regresas y nadie te dice que no. Tenemos la libertad de pensar lo que queramos. Yo puedo ser un extremista de derecha, un extremista de izquierda, mientras mis actos no transgredan la ley, pues se me respeta. Tengo derecho hasta a decir tonterías, pues se me respetan, de modo, cada quien puede decir lo que quiera, cada quien puede pensar lo que quiera, cada quien puede hacer lo que quiera, cada quien puede educarse donde quiera y hasta donde quiera, porque en general las escuelas públicas pues están abiertas para la gente que estudia, porque si eres un fósil y presentas tu examen de admisión y sacas en pruebas hasta el examen de sangre, pues obviamente que no te va a admitir ninguna escuela pública. Pero teniendo una inteligencia media y una disciplina media, puedes acceder a cualquier grado académico. Tenemos, yo veo ahora en las redes sociales gente muy humilde, pero de veras humilde, que están celebrando sus doctorados y digo, ay, qué maravilla. Eso no se vive en todos los países. Tenemos la libertad también, eh, pues, de unirnos con quien querramos, no hay nadie que nos limite. Tenemos la libertad de escoger el número de hijos que deseemos. En fin, yo creo que México es un país, hay la libertad de prensa. Yo creo que México es un país pródigo en derechos, en libertades. Y si acaso, te repito, lo que faltará son ajustes que en realidad vienen a ser mínimos, ¿eh? Si nos comparamos con otros países, en especial con los países que son de nuestro subcontinente, con Latinoamérica, híjole, somos país de avanzada y pocos países podrían ponerse al nivel de México en el respeto de todos esos derechos humanos. Esas piedritas negras tienen que acabar, que son muy dolorosas, por supuesto, porque que desaparezcan a alguien o que maten a alguien, pues es terrible. Lamentablemente, no olvidemos que México es una república y entonces en cada estado hay un gobernador y cada estado es una pequeña ínsula, como diría el Quijote, una ínsula barataria. Entonces cada gobernador con su gente hace y deshace. Entonces no podríamos hablar de una uniformidad en el respeto de los derechos humanos en toda la República, porque cada estado tiene sus particularidades y sus problemas, pero en términos generales lo que dicta la Constitución, a lo que deben apegarse todos los gobernantes, todo el Estado, yo pienso que está muy bien. Ok, muchísimas gracias, Abue. Hijo, que te vaya muy bien.